Bien, queridos estudiantes, vamos a empezar entonces viendo acerca de este tema tan importante como es la de la Constitución Política del Perú. ¿Qué cosa es la Constitución Política del Perú? Es la norma suprema de nuestro país. Se le va a llamar o se le va a conocer con este otro nombre, la Carta Magna de nuestro país. Carta Magna porque es la más importante, la más trascendental de todas las leyes y documentos que puedan haber. Esta Carta Magna, esta Constitución Política, está establecida y aceptada, por supuesto, por toda la sociedad peruana. Cuando hay bastante disconformidad sobre la Constitución Política, manifiestan su desacuerdo e inclusive se puede llevar a cabo una votación para anular esa Constitución Política y poder de esta manera hacer las correcciones del caso, elaborar nuevos artículos, nuevas disposiciones. Pero ¿qué viene a ser? ¿Qué más es la Constitución Política? Viene a ser también aquel documento tan importante que va a definir las relaciones que hay entre el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. En la Constitución Política, en este librito, la Constitución Política, en este libro viene también, por supuesto, a señalarse cuál es la función, la responsabilidad del presidente de la República y los ministros. Todo eso se precisa en la Constitución Política. Igualmente de los congresistas, no solamente sus funciones, sino también la Constitución va a precisar las limitaciones que tiene un congresista. Igualmente los jueces, cómo deben de desarrollar su actividad. Todo esto está presentado entonces en la Constitución Política, de tal manera que en ella se establecen las bases para que estos tres poderes puedan, tomando la Constitución Política, elaborar leyes. Todas las leyes que puedan salir del poder ejecutivo o del poder legislativo y también inclusive las disposiciones que tenga el poder judicial están basadas y están centradas en la Constitución Política del país. Esta Constitución, este documento, va a buscar entonces garantizar a la población, a la sociedad, que sus derechos se respeten, que sus derechos puedan ejecutarse y cumplirse, así como todas las libertades que les permite la ley. Pero también hay una regulación, es decir, cuando este ciudadano incumple con las responsabilidades que tiene o en todo caso también abusa de las libertades y comete delitos, entonces la Constitución Política también establece ahí penalidades, establece los límites, en otras palabras, de los derechos y deberes que tienen las libertades que tienen los ciudadanos. Acerca de la historia de la Constitución Política, se remonta, retrocedemos en el tiempo, desde la proclamación de la independencia del Perú, desde que se logró, mejor dicho, la independencia de nuestro país, se formó un nuevo Congreso, porque anteriormente, era, por supuesto, todo era provisional, desde la declaración de la independencia, la administración del país, en todo aspecto era provisional. Pero una vez que se formó el primer Congreso de la República, entonces se elaboró la Constitución Política del Perú. Los ideólogos, los filósofos, los políticos saben que un país tiene que gobernarse bajo un conjunto de leyes, es decir, bajo una constitución política. Todos los países tienen una constitución política. Por ello, entonces, desde 1823 se viene a formar la primera constitución política en nuestro país. Y así sucesivamente, año tras año, algunos de las constituciones se van manteniendo, pero después van siendo modificadas. Y de tal manera que hasta la fecha de hoy contamos con 12 constituciones políticas. La última, la que actualmente nos está rigiendo, es la que figura aquí, la de 1993, que la promulgó el ingeniero Alberto Fujimori.
Unicameral significa que es una sola cámara, es decir, los diputados, los congresistas vienen a formar todo ese conjunto de personas que tienen la función de legislar leyes, elaborar leyes y forman una sola cámara, un solo grupo donde se debate y se lleva a cabo la votación y finalmente se aprueba o desaprueba, una sola cámara. Bicameral es cuando hay dos cámaras, es decir, está el Congreso de la República con los congresistas y ellos se forman dos grupos, de tal manera que forman dos cámaras, una cámara de diputados y otra cámara de senadores. Así tenía nuestro país, anteriormente se gobernaba en el poder legislativo de esta manera, con dos cámaras. Pero después se cambió a una sola cámara. El ingeniero Alberto Fujimori, él hizo un golpe de Estado, un autogolpe de Estado, él mismo se dio un autogolpe de Estado, es decir, cerró el Congreso de la República y convocó a un nuevo Congreso llevándose a cabo las elecciones, ¿no? Y también, por supuesto, al verse sobre la Constitución política, fue aprobada a través de un referéndum. Finalmente, esta Constitución es la que nos rige hasta hoy en día, la de 1993. ¿Cómo es la estructura de esta Constitución política? La estructura de esta Constitución política viene a ser, en primer lugar, que tiene 6 títulos. Tiene 14 capítulos en total y en total también tiene artículos, 206 artículos. 206 artículos. Entonces, en esta estructura encontramos los títulos siguientes. Primer título va a tratar sobre la persona y la sociedad. Todos los capítulos que comprenden en este título, todos estos capítulos, van a hablar específicamente sobre los derechos fundamentales de la persona, es decir, sobre el derecho que tiene la persona a la vida, el derecho a la opinión particular, respetable, privada, respetable, tienen derecho a una vivienda, es decir, derechos fundamentales, derecho a la salud y los artículos van a ser del primer artículo hasta el artículo 42. En el segundo título va a hablar sobre el Estado y la nación y van a tratar todos estos capítulos sobre los fundamentos, cómo el Estado peruano, cómo se desarrolla y tiene como bases sobre su organización, la organización política y toda su estructura, del artículo 43 al 57. Después también hay otro título que habla sobre el régimen económico, tiene que ver solamente con la economía, y ahí se precisa cómo debe ser manejada la economía peruana. En la Constitución política se señala. Ahí precisa que debe ser el Congreso que debe de aprobar un presupuesto para que sea distribuida en toda la República, en todos los gobiernos regionales, desde el artículo 58 hasta el 89. Igualmente también va a tratar sobre la estructura del Estado, es decir, sobre los poderes, sobre las funciones que tiene cada poder político, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Los artículos que comprenden vienen a ser del 90 hasta el 199. También trata en el título quinto acerca de las garantías constitucionales, que básicamente va a hablar también acerca del que el ciudadano puede solicitar algunas garantías específicas para poder hacer respetar sus derechos, desde el artículo 200 al 205. Y finalmente, sobre el título 6, que va a hablar sobre la reforma de la Constitución política, es decir, en qué casos puede o qué condiciones, qué características deben de darse para que pueda desarrollarse lo que viene a ser la reforma de la Constitución. Es decir, que esta propia Constitución, así como han sido otros años, pueda ser rectificada, modificada en varios artículos, o sea, otra Constitución política. Eso trata en el artículo 206. En resumen, queridos estudiantes, aquí encontramos acerca de un pequeño panorama sobre la Constitución política del Perú.